Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rudy y Noemí. Un podcast con propósito. Yo soy Noemí, Yo soy Ruth. aunque tuvo que ser un poco al revés, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy traemos un tema bastante polémico, diría yo. Un tema muy extenso, eh, complicado. Entonces, no sé cómo empezar esto. Empezamos por el tema, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, este tema se titula La maldad y el sufrimiento. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué, Ruth? ¿Por qué, Mimi? ¿Por qué Dios permite tantas enfermedades? ¿Por qué Dios permite los homicidios? ¿Dios es justo? ¿Por qué Dios permite las violaciones? Si Dios tiene tanto poder, ¿por qué hay tanta maldad? Si me pasó lo que me pasó, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. No lo sabemos. Pero si quieres saberlo, puedes quedarte y puedes escuchar este podcast. Y bueno, para empezar, vamos a dar unas breves definiciones que considero que son las bases para poder entender este tema, ya que es un poco complejo. Igual estaremos haciendo eh, con tal vez 2 partes o 3, dependiendo de qué tanto nos llevemos, pero sí, esta es la primera parte. Entonces, sí es muy seguro que vaya a haber otra. Eh, bueno, entonces para empezar, ¿no? Hay que conocer, entender qué es la maldad. Bueno, la maldad es la corrupción del bien. Es la ausencia del bien cuando debería haber bien. Es apartarse de lo que debería ser la vida. Pero bueno, la maldad también es la decisión inmoral de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno, lo cual surge de la impiedad del carácter. Una violación a la voluntad de Dios y una perversión de la palabra de Dios. Ok, entonces, viendo ya lo que es la maldad, pueden surgir muchas dudas. Una de ellas es, si Dios hizo todas las cosas, ¿no significa que también creó el mal? Bueno, aquí debemos entender una cosa, que el mal no es una cosa, el mal, es una condición que resulta del uso inapropiado o la perversión de algo bueno. Aquí debemos entender esto, que Dios no se despertó un día y dijo, ¿sabes qué, Mimi? Vamos a crear el mal. Hoy estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Eh, entonces, como no tengo nada que hacer, ¿qué se te ocurre? Vamos a crear el mal, ¿no? Ya sé, ¿sabes qué se me ocurre? Cuando estoy tan aburrido, ¿verdad? Creo que voy a hacer el mal. ¿Qué te parece? Suena como que muy ilógico, ¿no lo crees? Exacto, aquí lo que decía, el mal no es una cosa, no es algo que Dios haya creado, sino que el mal es una condición. Y ya como veíamos anteriormente en la definición de lo que es la maldad, es una impiedad, una impureza, Es una es decisión. exacto, del carácter. Es una inmoralidad del carácter, es una decisión. Tú decides si haces el mal, pero también tú decides si haces el bien. Exactamente, por eso habíamos comentado que era una decisión inmoral. Porque Exacto. si fuera moral, pues obviamente, pues ahorita vamos a ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, otra pregunta que surge demasiado es, ¿por qué creer en un Dios que permite la maldad? Pero realmente la pregunta sería, ¿realmente le importa a Dios que suframos? ¿Tú crees? ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que a Dios le importe que suframos? ¿O simplemente nos deja ahí al aire libre a ver qué es de nosotros, qué nos va a pasar? No sé. Eh, bueno, sabemos que Jesús, que Dios es también nuestro Padre. Entonces, yo creo que a ningún padre le ha de gustar que
ver, ¿no? Que su hijo sufra. Exacto. Entonces, si Dios es nuestro Padre, pues obviamente no le gusta eso. Y la respuesta, ¿no? Que dice que si realmente, la pregunta, perdón, que dice si realmente le importa a Dios que suframos. Totalmente sí. Y un ejemplo de eso es que entregó a su hijo a morir por nosotros. Es aquel acto de gracia, de misericordia para con nosotros, ¿no? O sea, tú te imaginas que entregar a tu hijo por porque muera por personas que no lo merecen, que no son dignas de. ¿Te imaginas eso? Yo creo que ese es un verdadero acto de amor Sí. por nosotros, ¿no? Y también está eso, que nosotros no podemos decirle a, a Jesús, ¿sabes qué? No entiendes por lo que estoy pasando porque tú eres Dios y porque no has pasado por lo que yo pasé. Totalmente es incorrecto porque Falso. sí, cuando Él vino y murió por nosotros, dice que todo el pecado, toda esa carga fue encima de Él. Entonces, Él sintió lo que, o sea, ¿te imaginas todos los pecados juntos, sentirlos de un solo momento, de un solo golpe? Entonces, Él totalmente lo sintió y por eso es que realmente a Dios sí le importa que nosotros suframos, porque pues también nos ha dado esa promesa de que no nos va a dejar en ningún momento. Es que, bueno, por ejemplo, volvemos a retomar que aunque el mal y el dolor son resultados de las decisiones del ser humano y no de las de Dios, es prácticamente como acabas de poner el ejemplo. Dios como padre obviamente no le gusta que nosotros sus hijos, que nosotras sus hijas, pues suframos o que pasemos por ciertas pruebas. Pero pues en cierto punto muchas veces las pruebas o el sufrimiento pues puede llegar a ser necesario, ¿sabes? Muchas veces, como por ejemplo, mmm, nuestros padres nos advierten de tantas cosas y nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Muchas veces, entonces hay quien tiene pues la responsabilidad. ¿Es Dios o somos nosotros? Hay como que algo muy controversial aquí. O Sí. sea, como que muchas veces el ser humano culpa o sea, busca la manera de justificarse y es que fue culpa de Dios, es que él no estuvo ahí, es que él no me escuchó. Pero si te pones a pensar es de que realmente, o sea, si te pones a reflexionar por qué pasó esto, muchas veces te vas a dar cuenta que fue porque pues tú lo provocaste o fue porque tú estuviste buscando prácticamente eso, aun cuando ya sabías que no era un buen lugar, cuando sabías que no era una buena amistad, cuando sabías que no era una buena relación, o prácticamente pues hay mucha gente, Dios te pone a tanta gente para que te des cuenta Ujú. y muchos te dicen, amiga, date cuenta, pero pues no, ¿verdad? Pero no lo hace. Independientemente de eso, Dios nunca nos manda a sufrir algo por lo cual Él no esté dispuesto a sufrir primero. Exacto. Y bueno, eso es sobre el libre albedrío, pero ya en un momento más lo veremos. Vamos a En un tocar ese momento tema. más. Bueno, Mimi, ahora ya vimos lo que es el mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es el bien, ¿no? Si ya lo vimos desde un aspecto algo negativo, vamos a verlo desde un aspecto algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el bien? Eh, el bien es una decisión moral, como ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Ujú. El mal es una decisión inmoral. Ahora, el bien también es una decisión moral de hacer el bien en vez del mal, como producto de la rectitud del carácter. Lo que te decía, ¿no? O lo que muchas veces nuestro pastor nos dice. Revueltos, pero Juntos, pero juntos no pero no revueltas, revueltos. sí, sí, perdón, sí. Yo también me quedé, espera, ¿qué? ¿Qué acabo de decir? Sí, juntos pero no revueltas, exacto. Este, o sea, um, pues no creo que sea tan complicado esta definición. La maldad
es una decisión Inmoral. inmoral. Y el bien es una decisión moral. Moral, exacto, ahí está. O sea, Pero en resumen, es una decisión. Tú exactamente. decides si haces el mal o si haces el bien, ¿no? Pero bueno, para continuar, hay otra pregunta. ¿La existencia del mal no prueba que Dios no es bueno? Y pues miren, así como hay una pregunta, hay una respuesta. Y pues prácticamente la existencia del mal no niega la existencia de un Dios. Así como la oscuridad no puede negar la existencia de la luz o la muerte negar la vida. O sea, ¿cómo puedes comprobar que existe la oscuridad si no hay luz? ¿Cómo puedes Exacto. comprobar que hay vida o que hay muerte si no hay vida? Entonces como que te haces tantas preguntas así que, pero alguna vez te has preguntado, si existe tanto mal, ¿no existirá el bien? Es como una trivia, por decirlo así, pero de preguntas tan que suenan como te quiebras la cabeza. Hay preguntas tan simples, perdón, respuestas tan simples como estas. Y la respuesta es pues que obviamente Dios sí es bueno. Claro, o sea, la maldad no puede negar que también exista la luz, ¿no? Como te lo decías, que la luz no puede negar que existe la oscuridad, viceversa, ¿no? Entonces aquí aplica lo mismo. Y bueno, contestando otra pregunta, estas preguntas que estamos haciendo son referente a la definición que ya vimos, que es el bien, ¿no? Que normalmente son las preguntas que surgen de estas definiciones o de estos conceptos, ¿no? Y bueno, posteriormente, la siguiente pregunta es, si Dios es bueno y compasivo, ¿por qué no escucha mis oraciones y las contesta? Ok. Bueno, contestando esta pregunta. Muy, muy posiblemente desconozcas que Dios sí responde, pero Dios responde de otras maneras. Él te puede contestar con un sí, con un no o con un espera. Ok. Pondré dos ejemplos. Cuando Jesús estaba a punto de morir, de ser crucificado, la respuesta que el Padre le dio fue no. También, cuando el apóstol Pablo le dice, le ruega y le dice, quítame esta enfermedad, quítame este aguijón que tengo en la carne. Y la respuesta que Dios le da es no, bástate de mi gracia. Entonces, totalmente Dios sí contesta nuestras, sí las contesta y sí las escucha, por supuesto, nuestras oraciones, pero aquí surge otra, se esconde una pregunta un tanto intrigante, ¿no? Reflectiva, que es, ¿crees que Dios es malo por no contestar tu oración, petición? ¿O crees que Dios es malo porque no hizo lo que tú querías? Yo siento que esas dos preguntas son como preguntas que confrontan tu carácter, tu punto de vista. Y realmente, pues, es que sí es cierto. Mira, Dios sí escucha nuestras oraciones, siempre. Siempre, siempre. Otra cosa también es que sí responde. Exacto. Y responde de maneras muy diferentes. Que a veces esas maneras no nos van a gustar. Exactamente. Y muchas veces como que ya se la agarran con eso de que no, porque yo le pedí a Dios, no sé, que no se llevara a mi hijo o que no se llevara a mi hija. Y no me respondió o no hizo nada, se murió. Ajá, o sea, ¿qué hizo al respecto? O sea, cuando yo estaba pasando por agonía o así, por dolor, sí. ¿Por qué? O sea, siempre le preguntaba a ser ¿por qué, no? Pero muchas veces a lo mejor y tú tenías la respuesta. O sea, mucha gente como que, te digo, siempre busca la culpabilidad, pero no se pone a ver
el punto de vista que Dios tiene. Exacto, Que, pues, y esto, perdón que ujú, interrumpa, esto ya lo vamos a ver un poquito después, pero a mí me encanta, me fascina la historia de Job, ¿no? ujú, Cuando, y te digo, lo vamos a ver después, sí. pero, pero cómo él pierde todo y a mí lo que me fascina es cómo Dios lo confronta a través de preguntas. Ya vimos en el anterior tema lo que es una confrontación, ¿no? Ujú, Se nos pasó tocar que los tipos de confrontación que pueden haber, pero en una puede ser a través de preguntas. Pero obviamente, esto es como tipo psicología, ¿no? Como terapia. Tú vas a confrontar a la persona para, a través de preguntas, pero queriendo ubicar a esa persona. Entonces, aquí, esto pasa lo mismo. Dios confronta a Job y le empieza a preguntar cosas como ¿dónde tú estuviste cuando creé y formé el mar o la tierra? ¿Tú te sabes acaso su anchura, su dimensión, su profundidad, su volumen, su masa, todo esto? Y le empieza a decir, ¿tú alimentas acaso a todas las aves de la tierra? ¿Tú has hecho esto? ¿Tú esto y esto? Le dice, ¿no? Y lo confronta. Y le dice, si realmente eres valiente y si tú sabes esto, pues a ver, dímelo. Porque tal vez yo me estoy equivocando. A ver, dime. O sea, parece que tú sabes más que yo, ¿no? O sea, es algo cómico, es algo chusco, pero realmente a veces así nos pasa muchas veces. ujú, Y lo digo porque a mí me ha pasado, a veces me han pasado cosas injustas, creo yo, o que a veces en la sociedad son injustas, ¿no? Y decimos, bueno Dios, pero ¿por qué, no? Y creo que este tema sí se va a titular, ¿por qué? ¿No? Contestando las preguntas del por qué, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos muchas veces eso, ¿por qué no, Dios? Pero se nos olvida que Él es ujú, soberano, que así no es. tenemos que Él no nos tiene que rendir cuentas a nosotros, Exactamente. se nos Somos olvida nosotros eso. los que le tenemos que rendir cuentas a Cristo, Exacto. porque pues, o sea, si te pones a pensar cómo le hablaste, ¿no? En tu comportamiento, en tu carácter, te vas a dar cuenta de que realmente no estás en la posición de estar reclamando. Y es que se nos olvida que nosotros solamente vemos una pieza del rompecabezas, mas sin embargo Dios ve todo el rompecabezas Ujú, entero, completo. Nosotros solamente vemos tal vez nuestro pasado y nuestro presente, pero Dios conoce todo eso, incluso nuestro futuro. Entonces, esto es también como una relación de padre e hijo. Cuando tú estás de niño y tu padre te dice, no saltes en la cama porque te vas a caer. Y tú no ves ese posible peligro. Entonces tú saltas en la cama y te caes. Pasa eso. Entonces aquí es eso. A veces nosotros vemos cosas que, que te digo, solamente vemos como ese pedacito de ese panorama cuando Dios ve todo completo el panorama, ¿no? Entonces, esto es un tanto, no sé, como tierno si lo pones a ver así, ¿no? Cuando, cuando, cuando aquel niño te reclama y te dice, no, es que esto, y no sé, o sea, da hasta cierto punto como ternura, porque dices como o sea, nada más estás viendo esto, ¿no? Cuando Sí. yo veo todo esto. Entonces, yo creo que el Padre así nos ve, con esos ojos de amor y todavía nos tiene esa paciencia y nos dice, tranquilo, mi hijo, tranquilo. De que a lo Aguanta, mejor y más aguanta. adelante te puedes dar cuenta de cuál fue la intención o Exacto. qué era lo que estaba pasando detrás de todo eso que tú Ujú. no veías, ¿no? Porque Sí, por lo regular cuando nos enfocamos en algo o cuando estamos pues pasando por cierta prueba, nada más estás enfocado en eso. O sea, nada sí. más estás viendo ese lado, pero posiblemente no te estés dando cuenta de lo que está pasando atrás o a tu alrededor, ¿no? Es porque pues prácticamente tendemos a enfocarnos demasiado pues en ese punto. Exacto. Y vuelvo a lo mismo, la historia de Job. Job desconocía que el enemigo había
estado detrás de él y que había ido con el padre y le había pedido permiso. Él desconocía esto, ¿no? Entonces, cuando se mueren sus hijos, su ganado, todo esto, pierde todo, una pérdida total, él aún así nunca dejó de alabar y glorificar a Dios. Sí hubo momentos donde, como todo ser humano, se dolió y sufrió y experimentó este sufrimiento, este dolor, ¿no? Pero él nunca lo negó, o sea, así total. Y a pesar de las influencias. exacto, de sus amigos, ¿no? Sus amigos. Ay, Dios, okay, bendito. Vamos a hacer, entre comillas, amigos. Exacto. ¿Y se dejó llevar? No. Yo creo que es... pero bueno, vamos a hablar de eso. Sí. Prosigamos. Un poquito más al ratito. O chance y... ¿En la próxima? No lo sabemos. Tal vez. Depende. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que es... ¿Cuál es el problema de la existencia de la maldad? Y esto... bien. Existe algo llamado libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio al hombre la libertad de, pues, escoger sus decisiones, su camino, actos. Prácticamente, más que nada, decisiones. Sí. Y ya habíamos dicho que la maldad y el bien es una decisión. Sí. Entonces, si Dios nos dio un libre albedrío y nos hizo libres, Dios obviamente sabía que nosotros íbamos a fallar, que Adán y Eva iba a fallar. Pero ahí te va otra cosa. Si Dios nos quita la libertad, ¿no sonaría demasiado ilógico que Dios nos haya hecho para disfrutar de la vida? Seremos como robots. Totalmente. ¿Te imaginas ese tipo de que, ¿sabes qué? Tú, Ruth, estás destinada a hacer puro bien? Ajá, o sea, de que blan, 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 blan. Pero así de pe a pa, diría mi tía. ¿Y qué tal? Es que, o sea, es tal cual, la imagen de un padre y de un hijo. Cuando tu mamá sabe que ya estás haciendo mal, es de que, no, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar permiso. O sea, suena muy ilógico porque ya te había dado permiso de hacer algo, ¿no? Sí. Eso es prácticamente ya quitarte tu libertad. Pero como Dios nos hizo con el libre albedrío, nosotros somos responsables de las decisiones y los actos que nosotros estemos cometiendo. Sí. ¿Okay? Veíamos que la maldad es una decisión, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema de la existencia de la maldad? Para aclarar esto y resumirlo, ¿no? En resumen, lo veíamos ya, el libre albedrío son también actos, voluntad, acciones, ¿Está ¿no? el bien o está el mal? Exacto. ¿Ok? Porque la maldad ahí siempre va a estar. Solamente que ya depende de ti. La maldad y sus efectos están presentes en el mundo porque la gente ha decidido ejercer su libre albedrío y desobedecer a Dios. Exacto. ¿Ok? O sea, prácticamente ella te está poniendo la respuesta. Sí. El problema es que el hombre se ha corrompido tanto. Exactamente. Le hace falta le hace falta Jesucristo prácticamente. Es que la verdad sí. O sea, ¿crees que una persona que conoce de Cristo y que realmente está consciente de lo que es el bien, de lo que realmente debería de hacer? O sea, hasta en la escuela te enseñan los valores. Sí. Te enseñan, o sea, el civismo, todo esto, un montonal de cosas. Ok, te están enseñando. Pero ya cuando tú vas creciendo, vas empezando a tomar conciencia. Sí. Y tú sabes realmente qué es lo que vas a hacer. Si decides irte, pues, a hacer el bien, o si decides irte a hacer el mal. Exacto, es que o sea, tú vas creciendo y ya llega un punto donde el niño o el adolescente ya conoce lo que es el bien y Exacto, es el mal. Sí. Entonces ahí es donde entra ese libre albedrío, donde ya él escoge, decide qué es lo que hace, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál es el problema de la existencia de la maldad? Es nuestro libre albedrío, nuestra decisión incorrecta, errónea, la cual tomemos, ¿no? Sí. Bueno, otra pregunta
también que surge es, ¿por qué un Dios que es bueno y todopoderoso permite el sufrimiento? ¿No? Que, bueno, veámoslo. En ocasiones Dios provoca el sufrimiento para lograr un bien mayor. Claro. Ok, hay que aclarar esto. Lo veíamos ya en episodios anteriores, ¿no? Que el sufrimiento tiene un porqué, o mejor dicho, un para qué, ¿no? Entonces, Sí. toquemos este punto y hay que explicarlo bien. Dios lo permite para lograr un bien mayor. Es decir, cuando Pablo, el apóstol Pablo, fue encarcelado juntamente con Silas, injustamente, fueron encarcelados. La Biblia dice que sus pies fueron atados de pies y manos, ¿no? Y fueron heridos. Su cuerpo fue herido. Me parece que los latigaron, o sea, hubo sufrimiento total, ¿no? Entonces, cuando ellos están encarcelados, ellos pudieron haber dicho, bueno, pero a ver, Dios, o sea, si yo fui a predicar de tu palabra, ¿por qué ahora resulta que estoy encarcelado y que he sido golpeado, ¿no? ¿Te imaginas que tú un día te pares en, no sé, a predicar en la calle y que en eso, no sé, transcurra el tiempo y ahora la siguiente escena eres tú en, 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 en la cárcel y todavía es golpeado, o sea, ensangreteado, con heridas, ¿no? Obviamente como ser humano que somos, pues lo primero que nos pasaría por la mente sería como de, oye Dios, esto no es justo, o sea, ¿por qué está pasando esto, no? O sea, si yo fui a predicar de tu palabra, ahora ¿por qué estoy pasando esto, no? Entonces, bueno, después cuenta la historia que, ellos se pusieron a adorar. Y eso es también un mensaje. Es una enseñanza. Es una enseñanza. Es un mensaje que, bueno, ese es tema para otro día, ¿no? Entonces ellos, en lugar de quejarse, que claramente lo pudieron haber hecho, ellos se pusieron a adorar y a Dios le agradó eso tanto que hizo que hubiera un temblor, ¿no? Y es ahí donde las cadenas son rotas y ellos son libres. Entonces, el policía, el guardia que estaba ahí custodiando, pues dijo, tuvo mucho temor y dijo, ¿sabes qué? No, mejor me voy a matar. O sea, me voy a quitar la vida. Yo sé que si se enteran mis autoridades que pasó esto, no me la voy a acabar. Entonces prefiero quitarme la vida. Y es ahí donde pues Pablo va y le comparte de la palabra y este guardia, esta persona que estaba ahí, pongámosle en la actualidad, este policía, ¿no? Es ahí donde él es salvo. Entonces, el sufrimiento que Pablo y Silas tuvieron, que sintieron, que experimentaron, tuvo un porqué. Y fue para ganar esa alma, una ovejita, tan solo una ovejita. La Biblia dice, ¿no? Que un alma, importa, no, que hay fiesta en el cielo cuando una persona se convierte. O sea, un alma, tan solo un alma para Dios, no hombre, vale demasiado, demasiado. Entonces, ellos tuvieron que pasar ese sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Por la vida de este hombre, ¿no? Que él fuera salvo, que él conociera a Cristo. Y entonces, Dios provoca el sufrimiento para lograr un bien mayor, con un para qué, ¿no? También, otro punto, Dios también en ocasiones permite la maldad y el sufrimiento a través de nuestro libre albedrío, ¿no? Como ya lo veíamos. A veces, Mimi,
Estamos tan acostumbrados a decir, no, ¿sabes qué? Estoy pasando esto malo, es por culpa de Dios. Es porque Él me lo puso. Es porque fue su voluntad, ¿no? Y a veces, como ya tú lo decías hace rato, o sea, es por nuestra mala Es cabeza, por ¿no? Si tus estás... actos, tu decisión, o sea, ajá, por eso lo dice el libre albedrío, es porque prácticamente, se escucha feo, pero prácticamente muchas veces nosotros buscamos el mal. Entonces, terminamos haciendo nuestra santa ajá, voluntad. es que es como te lo decía, es como el cuadro del padre o la madre con el hijo, le está diciendo, ¿sabes qué? A estas horas no, o no me gusta cierta amistad, o así, Sí. y al final, ¿cómo regresas? O sea, pero la culpa la tuvo el padre. O sea, la culpa, tú siempre, o sea, el ser humano tiende muchísimo a justificar. Sí. Y la justificación es, Dios tuvo la culpa. La justificación es de que no fue mi culpa, Dios lo permitió. Entonces, pues, o sea, no... Yo siento que es demasiado injusto culpar a Dios por algo que prácticamente tú fuiste a hacer. Exacto, si estás viendo que esa persona no te conviene, ¿no? Que tienes estos foquitos rojos, indicadores de... Amiga, date cuenta. de que ahí no es, y tú dices, ahí es, Es ¿no? que se aferran, es que, exacto, Exacto. se aferran demasiado y es como de que, no, o sea, por ahí la cosa no es. Exacto, entonces ya, no sé, terminas con el corazón roto y le dices, Señor, pero ¿por qué permitiste esto, no? Y es como de, o sea, sí pasa mucho que decimos, no, es culpa de Dios, me pasó esto, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Y no, a veces solamente es por nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, ¿no? Nuestros malos actos. También otra cosa por la cual Dios permite la maldad o el sufrimiento es por orden natural, ¿no? Exacto. Recordemos que, bueno, ahí vamos a poner de ejemplo nuevamente a Job, ¿no? Cuando desde el principio empezamos a ver la historia y nos damos cuenta de que vino alguien y le empezó a decir a Job, ¿sabes qué? Vino un viento súper enorme. Fuerte. Fue como, me imagino, haber sido como un tornado, ¿no? Sí, a lo Algo mejor. así. Ajá, y le dijo, tus hijas y tus hijos estaban comiendo en la casa de tu hijo el mayor. Vino un viento y pasó tal cosa. Sí. Y muchas veces no comprendemos, o sea, en ese momento Job no comprendía por qué pasó. Al final, obviamente, ahorita vamos a hablar de Job, pero vas a ver que tuvo un porqué. Vas a ver que muchas veces son pruebas. Y muchas veces es porque, si tú sabes que Dios es todopoderoso, es porque obviamente Dios tiene que permitir ciertas cosas como para que tú crezcas espiritualmente también. Para que tú creas también, ¿no? Bueno, entonces, por último, Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento, ¿no? Para concluir esta primera parte, tal vez salgan muchas más, ¿no? Sí, ahorita ya veremos. Ya veremos. Para concluir esta primera parte, Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento. A veces Dios permite el sufrimiento para descubrir nuestro pecado, ¿no? Sí, tipo, mira, ay, aquí Dios. te voy a poner un ejemplo muy, demasiado comprensible. La persona que lucha contra las drogas, sí. La gente que ya es adicta prácticamente empieza a tener ciertos síntomas, empieza a ponerse, no sé, ansioso, desconozco, pues tembloroso, el cuerpo sudado. Ajá. Ahí pues prácticamente está como que, sabes que quiero más. Sí. Y muchas veces los padres no se dan cuenta, pero a lo mejor, o sea, a lo mejor es de que, o sea, ¿sabes? Pero fue necesario esto, sí. ¿Por qué? Porque de no ser así, a lo mejor, y no te hubieran internado, de no ser así, no hubieran venido hermanos a hablarte, no sé, tus padres quizás no se hubieran dado cuenta, tus amigos quizá tampoco, pero son cosas desde que prácticamente tienen que pasar, ¿para qué? Pues para que seas salvo. Exacto, ¿no? No sé si contar esta parte, pero
Bueno, yo, bueno, como testimonio, ¿no? Tuve que pasar muchas situaciones, muchas cosas un tanto difíciles, ¿no? Para llegar a aquí, hasta aquí, ¿no? Eh, y muchas veces no entendía las cosas que me estaban pasando. Igual eran por pues malas decisiones, etcétera, ¿no? Pero algo que me sorprende es que esas esos malos actos no me hicieron descubrir el pecado, porque llegas a un punto donde ya no aguantas, donde ya estás al límite, al tope, y que ya no puedes más. Y muchas veces, mira, ¿sabes? No sé si has escuchado y esta frase que es muy famosa entre los cristianos, pero totalmente no es correcta, que dice, Dios no te puede dar cargas que tú no aguantes. Ujú. Y no, claramente no. Dios te da cargas que, que Él sabe que no vas a aguantar. Y precisamente es para eso, para que tú rindas tu voluntad a Él. Es a eso. Porque crecimos con esta autosuficiencia de yo puedo, yo puedo hacer esto, Y yo que te puedo, das ¿no? ánimos tú solito. Exacto, y no es cierto. A veces Dios te va a poner, toma esta carga, ¿no? Te va a poner una mochila a cargar, te va a poner una piedra y te va a poner otra y otra y otra y otra piedra hasta que tú digas, ¿sabes qué, Dios? Ya no aguanto este peso, Ayúdame porque yo ¿no? no puedo solo. Ayúdame, sálvame, donde ya te estás ahogando y ya nada más tienes tu banderita ahí en el agua pidiendo ayuda y dices, ¿sabes qué? Mi último respiro es, ayúdame, sálvame. Entonces, muchas veces Dios va a poner esas cargas, ¿no? Tal vez ese sufrimiento. ¿Para qué? Para que tú reconozcas que no eres autosuficiente, que necesitas de Él urgentemente. Y es ahí donde Él te hace reconocer, te hace descubrir ese pecado, y también es para eso, ¿no? También Claro. otra cosa del por qué Dios permite el sufrimiento, o de que bueno, Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento, es que lo permite para edificar nuestro Nuestro carácter. carácter. Muchas veces, Dios, mira, Dios sabe muchas veces que hay gente que, o sea, Está empieza, linda. tiene un carácter bien lindo esta persona, ¿verdad? Y, o sea, te imaginas una persona explosiva. No, Una hombre. persona explosiva muchas veces es muy raro que quepa en cualquier lugar. Una persona explosiva casi nunca va a caber fácilmente, pues aquí o por allá. Y así, ¿no? Muchas veces Dios prueba nuestro carácter. ¿Para qué? Para paciencia, para amor, benignidad, para ser un poquito más, conscientes también de nuestro Sí, lenguaje corporal, de nuestras palabras, de nuestro temperamento. Y pues, o sea, muchas veces la gente a lo mejor te dice, no, pues no te dije nada malo, pero el carácter que tú tomaste, la tonalidad de las palabras que tú estuviste diciendo, muchas veces, por ejemplo, hay gente que a lo mejor y al entrar a la escuela en un proyecto y lo que sea, muchas veces va a lidiar con otra persona. ¿Por qué? Por su carácter. ¿Y qué es lo único que podemos pedir aquí? Paciencia y amor. exacto. También, vámonos rápido. También Dios lo permite para producir un bien mayor. En ese no hay mucho que decir, porque ya lo dijimos, ¿no? Ya pusimos los anteriores ejemplos Claro. del Es por qué que... prácticamente como crecer como persona, crecer espiritualmente, crecer moralmente. Exacto. También Dios lo permite para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Lo que te decía hace rato, nosotros solamente conocemos un panorama,
muy, 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 muy pequeñito. Entonces, Dios también lo hace para que aprendamos, tengamos lecciones de vida, ¿no? Para que Para que conozcamos. tomes conciencia también. Y sí, también, ¿no? Que veas que esto no te conviene y el por qué, ¿no? Que tengas esta como lección de vida. Y bueno, ya el último punto es Dios lo permite para bendecir nuestro futuro. Muchas veces has escuchado, yo sé que, bueno, más o menos va ahí, pero has escuchado eso de que echando a perder se aprende. Muchas veces dice Ruth, claro, siempre. Sí. Pero pues es que prácticamente así es. O sea, muchas veces nosotros no sabemos, no sé, quizá pasar. Obviamente nadie va a responder igual ante ciertas circunstancias, situaciones, pero Dios va a hacer que tú crezcas por eso para un bien mayor, para bendecir tu futuro. Me refiero prácticamente a que si tú vas a poner en práctica las enseñanzas que Él te está dando, es prácticamente porque te vas a seguir bendiciendo, pues un poquito más Mayormente. adelante, pues. Sí. Y Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como ya lo dijimos, van a haber más partes porque este es un tema muy, muy extenso sí. que sí se requiere Es necesario, es merecedor otro capítulo u otros 2 capítulos. que sí se necesita explicarlo muy bien porque Claro. si no vamos a salir fundadas. Pero De bueno, por sí, ¿no? De por sí va a pasar. Sí, si no es por exhibirse, ¿verdad? Ay. Pero bueno, ya nada más para despedirnos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio porque también va a estar muy bueno. Así que, pues sin nada más que decir, esto fue Ruth y Noemí. Un podcast con propósito. Bye. Hasta la próxima.